Seguramente muchos tendrán preguntas y quizás estemos llenos de muchas de ellas y sin saber respuestas, sin saber cómo responder. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Realmente queremos oír lo que debemos de hacer? No podemos ignorar que vivimos en medio de una sociedad en donde todos opinan acerca de cómo vivir y qué cosas hacer. Para mí es triste y no lo entiendo esa insistencia de querer redefinir lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya definió para que nosotros vivamos en base a ello. Obviamente, esto solo me dice una vez más que el mundo está en tinieblas y por eso tropieza. Y eso también se lleva de encuentro a muchas personas que no logran saber a quién escuchar. No logran encontrar la persona correcta, el pensamiento correcto para escucharlo y para seguirlo. Muchas cosas serían tan fáciles de resolver. El problema es que no queremos escuchar de quien sí sabe. No queremos escuchar de quien ha dicho ya cómo debemos de vivir. Dios ya lo estableció y su palabra es clara para nosotros. El problema es que mucha gente quiere redefinir lo que Dios ya definió y estableció. Por eso es que hay tanta confusión, por eso tanta gente está colapsando. Te invito a preguntar, a inquirir, a buscar en quien sí sabe. Dios ya dijo cómo debemos vivir. Si nosotros lo arruinamos, esa es nuestra elección. Dios ya dijo lo que debemos de hacer para vivir. ¿Para qué escuchar otras voces? ¿Para qué perder el tiempo escuchando tantas corrientes? Te invito a que vuelvas a la Escritura y escuches, leas lo que Dios ya dijo para nosotros. En Isaías, en el capítulo 8, versículo 19 al 22, es una de las amonestaciones que hacía el profeta de Dios al pueblo suyo que estaba tan confundido. Versículo 19 dice, es una advertencia, es una amonestación. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Claro, mucha gente quiere invitarnos a escuchar a los que no saben, cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a quien sí sabe, a Dios. Bienvenidos, hermanos, me alegro enormemente de poder compartir este tiempo con ustedes. Les animo a poner todo su corazón, toda su mirada a las cosas que Dios ya dijo. Cosas que quizás otros no quieren oír, cosas que seguramente nuestra sociedad no quiere escuchar y que también quieren que nosotros dejemos de escucharlas. Por favor,
un consejo para todos. Oigamos lo que Dios ya dijo en su palabra. Él es Dios, Él sabe todo. Sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos conviene, sabe de qué manera podemos vivir de una forma diferente y seguros. Escuchémosle a Él, nada más. Es cierto, con tantos problemas que uno puede encontrar en la vida, a veces uno no sabe qué hacer. Entonces, ¿vamos a consultar a los muertos? No. ¿Vamos a consultar a nuestra sociedad que no sabe ni por dónde camina? No. Nuestra sociedad, el mundo entero, se ha desviado del consejo de Dios para dirigir sus destinos. No nos desviemos nosotros. Consultemos y escuchemos a quien sí sabe. Esa es mi oración, ese es mi deseo, es mi palabra de ánimo a todos. No dejemos de buscar, de oír lo que Dios ya dijo, que es para nuestras propias vidas. Quiero referirme a un par de pasajes bíblicos en la carta de Pablo a los Colosenses, carta a la iglesia que estaba en Colosas, y también una porción en Efesios. Son dos cartas de Pablo, algunos las llaman las cartas gemelas porque tienen mucho contenido similar. Estas cartas fueron escritas por el apóstol en tiempo de su prisión en Roma. Y tiene tanta enseñanza. Sí tiene una parte doctrinal, pero tiene una parte práctica. ¿Cómo debemos nosotros de vivir conforme a Cristo, conforme a Dios? ¿Cómo caminar de una manera digna con Dios? Yo quisiera detenerme un poco en algunos pasajes y nuevamente invitarles a ustedes que en casa, con el tiempo suyo, ustedes dispongan de tiempo y de un corazón abierto para leer estas hermosas cartas. En Colosenses, en el capítulo 3, versículo 18 al versículo 21. Y quiero hablar de esto porque este es un problema que tenemos. Nosotros en la vida práctica, muchas personas no saben qué hacer. Ya Dios definió qué hacer, pero nosotros nos vamos por otros caminos. Y por eso tenemos una sociedad tan fragmentada. Y por eso tenemos familias tan dañadas, tristemente dañadas, sucumbiendo en el diario vivir. Y en lugar de experimentar el gozo de tener un hogar, una familia y edificarse mutuamente, muchos, como el caso de esta niña, están sufriendo prácticamente el abandono, el descuido, el desinterés de padres que deberían de cuidar de ellos. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al versículo 21. Quiero advertirle, no se asuste con la lectura, solamente póngala en práctica. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
Tanto la carta de Colosenses como la carta a la iglesia que estaba en Éfeso tiene que ver con este andar digno, un caminar correcto de los creyentes, un caminar correcto delante de Dios. Y en esta parte, en esta porción que acabo de leer, nos habla de una parte práctica de cómo nosotros debemos de vivir. Y tiene que ver con el orden en el hogar, con el orden en relación a los hijos, con el orden en relación a nuestros amos terrenales. Y voy a leer a la par de este pasaje entonces el capítulo 5 de Efesios. Léalo conmigo, por favor, algo muy similar, y lo leemos del versículo 21 al versículo 33. Antes se nos había dicho al principio de este capítulo que nosotros debemos de vivir como hijos de luz, como imitadores de Dios, que andemos en amor, que quitemos todo lo que realmente es desagradable al Señor, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Y en la parte práctica de la carta, nos vamos a dirigir a este segmento, a esta porción en el versículo 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La idea de Dios es que todos podamos dar cuenta a unos y a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya me imagino la reacción ahora mismo. ¿Cómo es posible? Mire, yo quiero que usted y yo nos vayamos a lo que la Escritura nos enseña. Yo no voy a pretender ser exhaustivo en los detalles de todo esto, pero le pido a usted que usted se eduque, usted busque en la palabra qué son las implicaciones de todo lo que aquí se escribe. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sigo la lectura que tiene que ver con la relación, aparte la relación del esposo y la esposa, la relación de los hijos con los padres y viceversa. Hijos, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, hablando de nuestros jefes, nuestros amos terrenales, siervos y los que servimos a otros, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo.
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, dirigiéndose a los jefes también, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué pasaría si ponemos en práctica lo que la Escritura nos recomienda a nosotros? Aquí se está hablando de relaciones específicas entre cristianos. Y lo que se espera de nosotros como cristianos es la llenura del Espíritu Santo que nos permite ser sencillos, humildes, sumisos, dependientes totalmente de Dios, del fundamento establecido en su palabra. ¿Cuánto ha cambiado esto en la vida de muchas personas? Ningún creyente aquí habla de someterse unos a otros y hay un orden familiar, pero ningún creyente es superior a otro. Todos somos iguales ante Dios. Claro, hay personas que se resisten porque otros toman esta escritura como aquí mando yo y se acabó, nadie más. Y realmente no entendemos, por eso nuestra sociedad está como está. Y entonces los demás respondemos a ver cómo nos defendemos. Nos ha insertado tanto el mundo a nuestros corazones que nosotros ya también estamos como desconfiando de todos y ya levantando murallas de protección para no dejarnos de nadie, que alguien haga algo que se sobrepase con nosotros. ¿Por qué pasa eso? Por el pecado en el corazón del hombre, porque la idea de Dios en este pasaje la idea es que todo funcione de manera como él lo estableció en su corazón. Para nosotros no está hablando de que alguien es más que el otro, no es eso. Todos somos iguales delante de Dios, esposos y esposas, todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos. Lo que falta y lo que ha cambiado es el temor reverente, permanente en el corazón de los hombres. Eso es lo que permite que podamos entender esta palabra, que hay un temor reverente, permanente en el corazón, porque eso es la base para entender lo que es la sumisión entre creyentes. Comienzo esta lectura de esta manera porque ¿cómo está nuestra sociedad hoy? ¿Y cómo estamos respondiendo a la necesidad que hay? Sé que las iglesias están llenas de personas que genuinamente aman a Dios, pero no saben cómo conducirse, cómo atender lo que Dios ha establecido para sus vidas. Y lo que tienen es más bien confusión. Tal vez comenzaron con una buena intención, pero de repente empezaron a escuchar los consejos de afuera de la sociedad del mundo y esto vino a alterar lo que Dios ya ha dicho en el corazón de cada uno y por eso todo el mundo está viendo cómo reacciona, no cómo vive en base a la palabra. Sé que al leer este pasaje algunos se pondrán asustados, preocupados y lo voy a repetir, versículo 22. Versículo 21 al 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí, el poder hacer eso, el poder someternos unos a otros en el temor de Dios, tiene que ver con una dependencia permanente de la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Un cambio en nuestro interior. Y luego dice, las casadas, es el orden de Dios, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tengo que explicar eso porque sé que algunas personas se van a asustar. Claro, vivimos en una sociedad tan convulsa y todo el mundo cuidándose. No, yo no voy a permitir eso. Pero la sumisión es algo que no es para que el esposo la demande de la esposa.
No, sino que la sumisión es algo que la esposa debe de ofrecerla de forma voluntaria y amorosa. Ahí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sus propios maridos. Se trata de un hombre que le pertenece a ella. Ella es la dueña de este hombre. Cada esposa tiene su propio marido, o sea, que le pertenece. En esa relación de pertenencia debe de haber un orden. Se espera que la mujer voluntariamente se someta a su esposo. Pero eso no es algo que el esposo está demandando ni obligando. No. Y lo hace porque se entiende que el esposo es posesión de la esposa. Es como una posesión personal e íntima de ella. Y por esa relación no hay problema en que ambos podamos someternos unos a otros en el temor de Dios. Ella se somete al hombre que posee. Ella se somete a la persona con que se casó, porque es propiedad exclusiva de ella. Y lo hace como al Señor. Hay muchas cosas que uno puede mencionar aquí, pero ¿cuánto la gente pierde la bendición de una relación hermosa entre esposo y esposa? ¿Por qué? Porque nos han inyectado tanto del mundo que eso ha influenciado más. Y por eso estamos viviendo muchas veces como con temores, con desconfianza, en vez de nosotros, tanto mujeres como hombres, hacer su parte como conviene en el Señor. Ella lo que hace, la parte de la mujer casada, lo debe de hacer como al Señor. Y también hay una responsabilidad para el hombre. Y lo hemos leído nosotros. Sí, la Biblia dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo amarla? Porque mucha gente dice, vos sabés que te amo, yo traigo el dinero a la casa para que haya comida. No me refiero a eso. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y mi pregunta para los maridos, ¿realmente estamos haciendo eso? Estos primeros pasajes que he leído, ¿realmente esa es la manera como vive nuestra familia, como vive nuestra sociedad hoy? Rotundamente digo, en muy pocos casos. Porque muchos de lo que están viendo es cómo se protegen, cuánto la desconfianza ha crecido. En lugar de que crezca el amor, el respeto, la entrega mutua del uno al otro, en lugar de que crezca eso y sea abundante, lo que crece es la desconfianza, la inseguridad. Hay mucha gente que no puede vivir una relación abierta, sino que viven juntos, pero viven escondiéndose cosas. En lugar de ser los mejores amigos, solamente están ocupando el mismo techo y dejando de percibir o de recibir toda la abundancia que el consejo de Dios nos da para que vivamos conforme a como Dios dijo que vivamos. Así que, maridos, nos toca a nosotros amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por completo a ellas. Entonces, la responsabilidad suprema nuestra es amar a nuestras esposas sin reserva, sin egoísmo, con una entrega sacrificada como Cristo lo hizo con la iglesia. Cristo dio todo lo que tenía por la iglesia, incluyendo su propia vida. Él murió por su iglesia. Ese es el amor
¿Qué se espera que el esposo debe de dispensar a su esposa? Ahora, ¿cómo vivimos? Usted sabrá. ¿Qué hemos hecho de la relación más linda que debe de haber sobre la faz de la tierra? ¿Qué hemos hecho? El hombre debe de invertir todo de sí para que su esposa esté plena, esté completa, esté satisfecha, o sea, que pueda ser conformada a Cristo. Debe de cuidar a su esposa de una manera responsable, así como lo hace consigo mismo. Si el esposo ama a su mujer de tal manera, cuida de ella y se ofrece así como Cristo se ofreció a la iglesia, claro, el hombre va a recibir de regreso el respeto, el amor, todo lo que se espera que el hombre debe recibir de su esposa. La honra. Para mí es importante todo esto porque, nuevamente digo, y duele el corazón, uno ve los hogares, uno ve las familias, tú sabrás cuál es la dinámica de vida en tu propia casa. Cuántas cosas realmente se han estorbado porque hemos recibido mucha influencia de la calle. El esposo que ama a su esposa de una manera responsable, cuidadosa, el esposo va a recibir la bendición de ella y de Dios también, porque eso es lo que Dios nos pide. Si la mujer hace su parte, si el hombre hace su parte como Dios dice, todo va a estar bien. Nosotros debemos de proveer ese afecto sincero, puro, y darle a nuestra esposa comodidad, seguridad. Recuerden, el hombre y la mujer, esposo y esposa, son uno. Y si yo cuido de mi esposa, estoy cuidándome a mí mismo. Eso es lo que la Escritura dice. Eso es lo que debemos de poder experimentar, pero duele el corazón ver que mucha gente solamente tiene la costumbre de estar juntos, pero sí con algunos valores y algunos esfuerzos que se hacen, pero sin lograr disfrutar de todo el bien que hay en relación a lo que Dios ya dijo. Yo sé que las cosas pueden cambiar. La relación matrimonial debe de ser íntima, inquebrantable, entregada del uno al otro. ¿Quién es más? ¿El hombre o la mujer? Ninguno. Todos somos iguales delante de Dios. Por favor, no confundan eso. Debe de ser una relación íntima y sagrada, santa, algo tan especial que refleje claramente, que pueda ser un testimonio delante de los ojos de los demás. Oh, así es la relación de Cristo con la iglesia. Quiero pedirte que tú inviertas tiempo en profundizar en esta porción de la Escritura. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, es lo que dice la Escritura, la cuida. Así que si yo invierto todo lo mejor de mí para honrar, para cuidar a mi esposa, yo voy a recibir el beneficio de eso. Y es un privilegio. Mi esposa es hija de Dios, entonces, como creyente, yo hijo de Dios también, ¿cómo no puedo maltratar algo que le pertenece a Dios? Si yo maltrato a lo que le pertenece a Dios, ¿cómo voy a estar yo disponible para querer servir a Dios en su casa? No se puede. Entonces, esto nos llama a hombres y mujeres, esposos y esposas, que ese es el orden de Dios. Fuera de eso, lo que la sociedad quiere decir, pero fuera de eso, no hay nada más. El esposo y la esposa, el orden de Dios. Si ambos hacen sin pensar quién vale más, quién vale menos, no,
todos somos iguales y debemos de someternos mutuamente, cuidarnos mutuamente. Si hacemos eso, las cosas van a cambiar en casa. Yo creo que es el momento de corregir. Creo que es el momento de darse cuenta. Y no de pensar, bueno, pero es que así es él o así es ella, entonces yo por eso reacciono. Ya ve cómo estamos infectados, ya ve cómo estamos influenciados por el mundo. Así funciona el mundo. En la semana anterior leíamos, nosotros no debemos de ser vencidos de lo malo, sino debemos de vencer el mal con el bien. Esa es nuestra parte. Luego, mi esposo es pertenencia de Dios. ¿Qué mejor manera de servir a Dios? Sirviéndola a ella. ¿Y qué mejor manera para una esposa servir a su esposo? Porque su esposo es de Dios. Y recibir ambos el beneficio de eso. Identifica cosas que tal vez tú has permitido que entren a tu vida conforme a cómo se maneja este mundo y comienza a cambiarlas y haz solo como Dios dijo. Termino esa parte y sigo la lectura porque habla de la relación también de los padres con los hijos. Nosotros los creyentes, ¿cómo debemos de hacer? Hijos, versículo 1 del capítulo 6 de Efesios. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué se meten en lío muchos hijos por faltar a estas cosas? Niños, jóvenes, adolescentes, mayores, qué sé yo. La obediencia a los padres se está quedando a un lado. Y esto es justo, dice la Escritura. El hijo vive en casa de su padre y debe de colocarse por voluntad propia, por deseo personal. Quiero colocarme bajo la autoridad de mis padres, con sumisión obediente, porque ellos son los instrumentos que Dios quiere utilizar para edificarlos. Claro, tenemos que reconocer que ahora muchas veces los padres están demasiado ocupados como para dar tiempo a enseñar esto a sus hijos. Pero el llamado a los hijos es: obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué desperdicio de tiempo y de oportunidad de muchos hijos que no escuchan, no obedecen a sus padres. Es lamentable porque lo que se pierde es que les vaya bien y que sean de larga vida sobre la tierra. Padres e hijos debemos de dar el tiempo para comunicarnos, para conversar, para hablar, para enseñar. Para mí es como que los hijos deben de obedecer como que si fuera a Dios mismo. Claro, los padres no es que vamos a tomar una postura, yo soy como Dios y usted me va a obedecer porque yo... No, hay maneras de poder dar un buen ejemplo que atraiga la obediencia de nuestros hijos hacia nosotros. Por eso el siguiente pasaje dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que no provoquen a ira a vuestros hijos. Claro, debe de haber una actitud en los hijos de honrar a sus padres, debe de hacerse por amor y debe de hacerse como al Señor. Pero los padres no deben de hacer lo mismo que hacían los paganos, los malvados. Mucho tiempo hay gente que han querido gobernar la vida de sus hijos con violencia, con rigidez, pero con una autoridad dominante. No, yo no estoy hablando de eso.
Podemos aprender del Padre Dios que tenemos, de cómo nos ama a nosotros, cómo nos disciplina, porque nos disciplina, y cómo nos amonesta, porque tampoco estoy diciendo, olvídense de sus hijos, no los regañen, no los castiguen. No, no estoy diciendo eso. Eso es lo que muchos padres están haciendo, porque nuestra sociedad dice que no hay que castigarlos. Obviamente, sé que mucha gente se ha ensañado, muchos padres se han ensañado con sus hijos, y eso es lamentable, qué vergüenza. No debe de ser así, pero no debe de faltar la disciplina y la amonestación del Señor. Por eso están creciendo muchos niños que no saben a quién escuchar. ¿Y a quién escuchan? Pues lo que dicen las redes sociales, lo que dicen sus compañeros en la escuela, que quizás vienen de hogares disfuncionales también. ¿De quién van a aprender? Repito, los padres no somos llamados a tratar a nuestros hijos con grosería para que ellos sean provocados a ira. No, pero sí disciplina, amonestación del Señor. No es dejarlos abandonados a que ellos hagan lo que quieran, porque nuestra sociedad dice que hay que dejar que ellos hagan lo que quieran, que tomen las decisiones que ellos quieran. No, Dios dijo que no es así. Instruye al niño en su camino, dice la Escritura. Eso lo va a enderezar, que lo corrijamos. Cuando sea grande, no se va a desviar, va a ser difícil que se desvíen. En aquel tiempo y en muchos lugares, en muchos hogares, tal vez los deseos y el bienestar de los hijos no eran considerados. La gente, hay padres que no tienen interés del bienestar de sus hijos, y tengo que decirlo con mucho dolor. Para mí, yo soy padre, pero mi autoridad como padre cristiano, como sirviendo al Señor, no debe dar lugar a exigencias y coacciones irracionales sobre mis hijos y despertar enojo y resentimiento en ellos. No, debe de amarse, porque también el que no disciplina a sus hijos, yo estoy seguro, no aman a sus hijos correctamente, porque el Señor al quien ama disciplina. Debe de amarse ejerciendo disciplina, instrucción con el ejemplo, para capacitar a los hijos a tener un fundamento sólido de vida que les permita vivir una vida recta, piadosa y bendecida. Da pesar decirlo, pero quizás podamos tener un mismo techo, una misma casa donde vivimos todos, pero los padres ausentes, quizás en el lugar nada más, pero ausentes, lejos de dedicar tiempo y fundamento en la vida de los hijos. Lejos de invertir tiempo para ir a orar por ellos, orar con ellos, enseñar. La Escritura desde el principio nos enseña que nosotros hablemos la palabra a nuestros hijos en todo tiempo. Qué triste vivir bajo el mismo techo, pero sin una dedicación formal, personal, de mi parte como padre hacia mis hijos. No puede ser. Debe de amarse, repito, ejerciendo disciplina e instrucción con el ejemplo, para que ellos puedan tener un fundamento sólido que les permita vivir bien. Mucho hay que hablar de eso. Y yo le pido que usted empiece a inquietar su corazón respecto a la relación suya con sus hijos, para los que son padres. Y quiero leer esta otra porción entonces, dejando a la familia, la relación de amos y siervos. Santidad en el trabajo. Efesios, capítulo 6, versículo 5 al versículo 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Mucha gente puede oír esto y decir, ¿qué? ¿Que yo voy a hacer eso? No, yo no.
no, no lo hago. Claro, miren, yo sé que en diferentes contextos, en diferentes culturas, en el tiempo de antes, los esclavos no tenían ningún derecho legal, eran tratados como posesión y eso como que nunca terminaba, eran abusados. Había mucho maltrato y muy pocos tenían condiciones de vida aceptables. Nosotros no podemos atropellar a los demás. Los empleados debemos de considerarnos siervos y disfrutar lo que hacemos porque lo hacemos no para la vista de los hombres que nos contratan, lo hacemos para Dios. ¿Cómo lo estás haciendo tú en tu trabajo? Mucha gente está esperando solamente que termine la hora para salir corriendo de su trabajo, en lugar de invertir las horas estando ahí para disfrutar lo que se hace y disfrutarlo haciéndolo para el Señor. Ve cuánto ha cambiado nuestra sociedad, porque muchos no quieren ser tomados como, no, yo soy vivo, yo no soy muy tonto como para dar tanto de mí. Entonces ya estamos haciendo las cosas por lo que hemos visto, por los malos ejemplos, por lo que hemos oído. Ya también nosotros acondicionamos nuestro corazón a no servir como al Señor, sino solamente cumplir un horario de trabajo. Los empleados debemos servir de manera sumisa y obediente a nuestros empleadores terrenales. Lo único que hace una excepción es cuando me quieran a mí hacer que desobedezca lo que la palabra de Dios dice, y así eso no lo voy a permitir. Recuerdo cuando a los apóstoles los maltrataron porque habían hecho milagros y predicaban y les dijeron: ustedes no vuelvan más a hablar en el nombre de Jesús, en ningún lugar, les prohibimos. Y los discípulos de Cristo dijeron: ¿cómo vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios? Otra vez, esto apliquémoslo también a la enseñanza que estamos oyendo. ¿Cómo vamos a obedecer o seguir el consejo de los hombres cuando tenemos el consejo de Dios? ¿Dónde nos hemos perdido? Cuando hemos dejado de seguir el consejo de Dios, ahí está el mal del mundo entero. Aquí nos habla de cómo debemos de tratarlos, de cómo debemos de hacer, de cómo debemos de servir. Eso es lo que habíamos leído incluso en el pasaje anterior, en Colosenses capítulo 3. Lo voy a repetir, versículo 22 al versículo 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Esto debe de cambiar, porque mucha gente va a trabajar solo por cumplir con un horario, con una faena, con una jornada. No, vayamos como no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino cada empleado debe tener un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Claro, usted va a decir: no, pastor, pero usted está demasiado iluso en lo que dice. Sí, tal vez. Pero por no hacer estas cosas es que vivimos lo que estamos viviendo. Por no cambiar las cosas en el hogar que Dios dijo, por eso muchos hogares están fracasando. ¿Quién va a hacer algo? Yo no sé si los demás van a cambiar, pero si tú y yo cambiamos, todo puede ser diferente, por lo menos en nuestro entorno, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Perdóneme si sueno iluso con lo que digo. Y es cierto, este mundo va de mal en peor. Pero si tú y yo podemos corregir, pues corrijamos lo que tenemos que corregir. De eso se trata. No se llama aquí a tener miedo, sino un respeto con sinceridad genuina a la autoridad, como si fuera para Cristo. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, lo que dice Colosenses 3:23. Que lo hagamos como para el Señor. Obviamente, mucha gente, y quizás muy pocos de verdad, mucha gente va al trabajo porque es costumbre, pero muy pocos irán pensando: este día yo quiero ir a hacer lo que voy a hacer como sirviendo al Señor. Y verás, si tú haces eso,
Qué diferente es trabajar de esa manera. Servir bien, no al ojo. Es como servir bien a Cristo. O trabajar bien solo cuando nos miran, no tiene recompensa. Hacerlo como para el Señor. No solo trabajar para nuestro bienestar, sino para el bienestar de la persona que me contrató. Y no solamente por el bienestar del que me contrató, sobre todo voy a trabajar porque lo que hago, yo quiero honrar a Dios. ¿Quién quiere honrar a Dios con su trabajo? Si mucha gente solo pasa quejándose y quejándose, es probable sí que haya mucha gente injusta, pero tú haz lo que Dios te dice a ti que hagas. Aquí dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. ¿A qué somos llamados? A cambiar nosotros. Si otros no cambian, eso es problema y tristeza para la vida de ellos. Yo no debo de trabajar solo viendo el reloj, no solo esperando el pago, sino viendo al Señor, disfrutando cada día del que Él me da la oportunidad de hacer algo para honrar su nombre. Claro, las recompensas del Señor vendrán de acuerdo a nuestras actitudes y acciones en todo lo que hacemos. Hacer las cosas de corazón para el Señor, no solo para cumplir, hacerlo con entusiasmo, hacerlo bien, hacerlo decentemente. Ninguna cosa buena que se haga va a quedar sin recompensa. Claro, también la Escritura llama a los amos a una responsabilidad respecto a sus siervos. Capítulo 4 de Colosenses. Y también lo hemos leído en Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Claro, ahí también hay un consejo, hay una demanda. O sea, si nosotros somos creyentes y sabemos que la palabra de Dios está establecida para nosotros, queremos vivir en base a la palabra que ya se estableció para nosotros. Entonces, hagamos como Dios dijo. Efesios lo vuelve a decir. Versículo 9 del capítulo 6. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, o sea, sirviendo con alegría, de corazón, como siervos de Cristo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Cuál es el problema? Que el pecado se ha incrustado tanto en el hombre que unos quieren hacerse los señores y amenazar, y los otros, para defenderse, comienzan a hacer cosas incorrectas, inapropiadas. Y eso suma y sigue. ¿Quién va a cambiar eso? Obviamente, sí. Ay, pastor, usted es muy iluso con lo que dice. Lo que me da tristeza es pensar cuánto del pueblo de Dios se desvía del consejo que Dios ha establecido. Solo porque hay que tomar los parámetros del mundo. El mundo me dice, si te hacen algo malo, haz tú lo mismo o peor para que aprendan. Aquí no me está diciendo eso el Señor. Y a los amos les dice, a ustedes amos que tienen personas, hónrenlos, respeten a sus empleados, no los traten como que son menos que ustedes. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Todos somos iguales delante de Dios. Obviamente hay señales de autoridad porque así está establecido y hay que respetar todo eso. Pero el que yo esté en autoridad no me da derecho de amenazar a los demás. ¿Por qué lo hacemos? Porque no nos cumplen, porque han hecho esto y por lo otro. Sí, eso es la influencia que hemos recibido del pecado que se ha metido en el corazón del hombre, y nosotros vamos repitiendo las cosas que hacen otros, y no hay personas que quieran decir, un momento, hasta aquí se acabó, yo voy a hacer de una manera diferente. Los amos deben de honrar, de respetar a sus empleados, no tratarlos mal. Su autoridad debe de usarse con justicia,
con gracia, con amor, no con abuso, no con desconsideración, sino más bien con llenura del Espíritu Santo. Termino. ¿Por qué estamos lejos? ¿Por qué tantas cosas han cambiado en el orden familiar y en las relaciones de trabajo? ¿Por qué? Quizás por el pecado, la desobediencia y sobre todo la falta de aplicación a lo que la Biblia dice que nosotros debemos de hacer. Para mí no es tonto, no es insensato el que hace lo correcto. Si alguien más no hace lo correcto, usted y yo hagamos lo que es correcto. Y eso es lo que hace falta. Pero de la forma como vivimos, lo que escuchamos, como pensamos, entonces todos comenzamos como a protegernos y dejamos de lado el consejo de Dios. Entonces lo que está infiltrándose en nuestro corazón es lo que otros hacen. Y después sufrimos las consecuencias de ello. Termino diciendo, nuestra sociedad no tiene arreglo por dejar a Dios, por dejar su consejo de un lado. No hay arreglo. La única manera de resolver eso es dejando el pecado, la suciedad de las tinieblas, sacando eso de nuestros corazones y volviendo a lo que Dios dijo, que era el consejo para nosotros. Ojalá que con nosotros no pase eso. Si está pasando en la sociedad, usted lo sabe muy bien, y nos ha afectado a nosotros porque muchos tienen la misma postura del mundo, cuando Pablo nos recomienda cuál debe de ser nuestra postura. Que no pase en nosotros, que podamos volver a Dios, que podamos volver a su palabra para que podamos vivir por ella, en base a ella. Termino con este salmo. El Salmo 119, versículo 100. Si usted lee los salmos y lee el Salmo 19, va a encontrar mucha enseñanza en base a lo que el Señor nos recomienda para que podamos vivir conforme a su palabra. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Versículo 99, versículo 98, versículo 97, Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tu palabra, todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y usted siga leyendo el Salmo 119 y verá cuánta enseñanza hay. Queridos, volvamos a lo que Dios ya ha dicho y hagamos conforme a Dios nos ha pedido, conforme a todo lo que Él nos ha dicho que hagamos. De esa manera vivamos, seamos valientes y esforzados. El Señor viene en breve. Mi cariño para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema
sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.